la clase pasada entonces estuvimos, bueno, anterior ya, extendimos la idea de la integral a integrales dobles, ¿sí? Y ahora entonces integramos sobre un plano, el XY, o vimos, ¿no? Después cuando vimos la aplicación que lo podíamos proyectar en algún otro plano. Vimos que nos sirve para calcular volúmenes de sólidos entre espacios, ¿sí? Y los podíamos describir de alguna manera, o sea, proyectarlos sobre alguno de los planos. Y ya en la clase pasada entonces vimos como el método de sustitución, que debimos integrar una variable, pero ahora en dos variables que donde tenemos un poco más de libertad porque estamos trabajando sobre una región. Entonces ahora tenemos dos variables para transformar. Y lo vimos en general, ¿sí? Lo vimos en general con unos casos. Y ahora lo que vamos a ver es un caso particular de un método de sustitución, este cambio de variables, cuando usamos algún sistema de coordenadas. En particular, hoy vamos a ver el sistema de coordenadas polares, que sirve cuando la región tiene una determinada simetría, justamente. Vamos a ver, primero vamos a recordar, o para el que no lo vio nunca, qué es esto del sistema de coordenadas polares, y después vamos a ver cómo plantear la integral doble con ese sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué es esto del sistema de coordenadas polares? Bueno, primero, un sistema de coordenadas es algo para ubicar puntos en el espacio, ¿sí? En el espacio. En particular ahora nos vamos a trabajar con el plano nada más, ¿sí? Entonces el sistema de coordenadas ahora es en un plano, entonces como es en un plano necesitamos dos números para ubicarlo. El sistema de coordenadas que conocen y que usaron toda la primaria y secundaria es el sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? En un eje cartesiano, coordenada X, coordenada Y, ¿sí? Los dos ejes ortogonales. Con eso ubican cualquier punto en el espacio, ¿sí? De manera no ambigua, ¿sí? No hay ambigüedad. El sistema de coordenadas polares es otra forma de ubicar los puntos en el plano. ¿Sí? ¿Y en qué se basa este? ¿Sí? En vez de dos ejes, se basa en un eje polar, ¿sí? Un eje polar. Fíjense que es una semirrecta, empieza en cero y se aleja. ¿Sí? Pueden pensar que es el eje, el semieje X, ¿sí? Los X positivos. No, ahí está el origen y es como cuando los X es positivo del eje. Y el punto en el espacio, perdón, en el plano, no en el espacio, en el plano, ¿cómo lo vamos a ubicar? Bueno, lo vamos a ubicar con la distancia al origen, ¿sí? En este caso para este punto sería R1, es una distancia, la distancia al origen, y un ángulo, ¿sí? ¿Por qué? A ver, porque con la distancia al origen, ¿qué nos queda? Bueno, todos los puntos que están a una distancia R1 del origen, ¿eso qué nos forma? Eso nos forma una circunferencia, ¿no? Es horrible, pero bueno. Son todos los puntos donde esta distancia es R1, ¿sí? Esta distancia es R1, y así, ¿no? Todos los puntos que están a la misma distancia del origen, de justamente la definición de la circunferencia, ¿no? O sea que, si fijamos R1, tenemos todos esos puntos. Y de todos esos puntos nos queremos quedar con uno solo, el P1. Bueno, ¿eso cómo lo podemos fijar? Bueno, lo podemos fijar con este ángulo, ¿sí? Entonces el θ barre de 0 a 2π, ¿sí? Toda la vuelta, y con el R vamos desde 0 hasta infinito, ¿sí? Porque es una distancia, así que es mayor que 0. De 0 hasta infinito, damos toda la vuelta, ¿sí? Entonces esta es otra forma de ubicar los puntos en el espacio. Entonces este era R1 y este ángulo sería el θ1. Este otro punto, ¿sí? Tendría otra distancia, R2, y otro ángulo θ2, ¿sí? Este otro de acá abajo sería esta distancia, sería todo este ángulo que da toda la vuelta. ¿Sí? Siempre los ángulos, no sé si lo dije, los ángulos siempre los medimos a partir del eje polar.
¿sí? El eje polar sería el ángulo 0 y es como que estamos girando ese eje polar, si quieren, para tener el ángulo y la distancia. Bueno, y así ubicamos todos los puntos del plano, ¿no? El θ entonces varía entre 0 y 2π, y el r es mayor o igual que 0, ¿sí? Va de 0 hasta infinito, básicamente. Bien, entonces ese es el sistema. Entonces la idea con este sistema de coordenadas polares es escribir ecuaciones, ¿sí? De escribir curvas en este plano. Entonces, por ejemplo, r igual a 2, ¿sí? ¿Quién es r igual a 2? Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir r igual a 2? Es igual que cuando tenemos x6. Si dejamos r igual a 2, acá estamos implícitamente diciendo que θ puede valer, ¿sí? O vamos a ver, para todo θ, vamos a decir, ¿no? Esto, θ puede valer lo que quiera, dentro del rango, ¿no? Dentro del rango, el rango posible de θ es 0 a π. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que r es igual a 2 para θ entre 0 y 2π. Entonces nos queda justamente la circunferencia, es el caso que vimos recién, ¿no? Si fijamos el r en 2, bueno, todos los puntos cuyo r es igual a 2 son todos estos que está acá. ¿Sí? θ vale de 0 hasta 2π. Otro caso sería θ igual a π sobre 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué ángulos son? Bueno, son estos que está acá, ¿sí? Está acá el eje polar, son todos los puntos cuyo ángulo es π sobre 4. Y la distancia va de 0 a infinito, ¿sí? Entonces, ojo que es θ igual a π sobre 4 es una semirecta, ¿sí? Tiene el origen en 0 y sale hacia afuera, ¿sí? No va para atrás, ¿sí? ¿Quién sería esta recta que está acá? Perdón, esta semirecta, ¿no? ¿Esta quién sería? A ver si alguno se anima. ¿Cuál sería la ecuación de esta? En coordenadas polares, ¿no? Pi sobre pi menos pi sobre 4. ¿Esta quién sería? A ver, ¿quién es el ángulo? Sería todo este ángulo, ¿no? Este sería el pi, ¿no? Sería todo. Siempre el ángulo se mide a partir del eje polar y va de 0 a 2π, por como lo definimos, y es todo este ángulo. Entonces, ¿este ángulo quién es? Ese va a ser 5 cuartos de pi, ¿sí? Es 2π más pi sobre 4, es 5 cuartos. Perdón, 5 cuartos, sí, 5 cuartos. Sí, es 2π más 5 cuartos. Lo dije mal de vuelta. Pi más 5 cuartos. Ahí está, sí. Pi más 5 cuartos, ¿sí? Más un cuarto. ¿Cómo estamos hoy? Pi más un cuarto de pi nos da 5 cuartos. Bien. Bueno, pero la idea de esto es, al final del día, es pasar de un sistema de coordenadas a otro, ¿sí? Porque en general nosotros tenemos definidas las superficies, las curvas, las regiones en coordenadas cartesianas, y lo vamos a querer pasar a las coordenadas polares. La idea es esa, ¿no? Este es el cambio de variables que vamos a hacer. Entonces, pongamos los dos sistemas en el mismo plano, ¿no? Entonces acá tenemos el sistema de coordenadas xy, y acá está el eje polar que concuerda con los x positivos. Entonces, este punto, ¿sí? En coordenadas polares lo describimos con el r y el θ, y en coordenadas cartesianas con la coordenada x y la coordenada y. Bueno, entonces acá haciendo algo de Pitágoras, ¿qué podemos decir? Bueno, fíjense que x, ¿quién va a ser igual? Es r, ¿sí? La hipotenusa por el coseno del ángulo, r por el coseno de θ, eso nos da x, ¿sí? Esta distancia de acá abajo, y el y, que es esta distancia, este es el y, va a ser r por el seno de θ. Entonces, tenemos el r y el θ, podemos sacar el x y el y. Acá me quedó el x, typo. Y es r seno de θ. Entonces, eso es para pasar de r y θ a x, ¿sí? Pero si queremos hacer al revés, ¿qué podemos saber? Bueno, r, que es la hipotenusa, va a ser la raíz, tanto Pitágoras, la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, o sea que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué sabemos? ¿Qué más sabemos? Bueno, que la tangente del ángulo va a ser
cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, y sobre x. Entonces acá es como que tenemos todas las relaciones entre x, y, r y θ. Lo que hay que tener cuidado es con esto. ¿Sí? Lo que hay que tener cuidado es con esto que está acá. Porque en realidad nosotros no queremos la tangente, sino en realidad cuando tenemos x e y lo que vamos a querer es hallar el θ. Lo que queremos hallar es el ángulo, porque es la coordenada en el sistema de coordenadas polar. Entonces, ojo, esto, a ver, ambigüedad, en realidad ambigüedad es que usan la calculadora. Entonces, cuando uno usa la calculadora hay que saber qué es lo que está haciendo, ¿sí? Hay que saber lo que está haciendo, no hay que creerle a la calculadora. Uno tiene que saber qué es lo que está obteniendo. Entonces, fíjense, supónganse que tenemos este punto, que está acá, ¿sí? Este punto, que tiene coordenadas menos 1, 1, ¿sí? Menos 1 en x, menos 1, menos 1. Menos 1 en x, menos 1 en y. En coordenadas cartesianas, ¿sí? Y queremos hallar las coordenadas polares, ¿sí? O sea, el r y el θ. Tenemos el x y el y, queremos hallar el r y el θ. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bien, lo primero que podemos calcular es el r. El r, entonces, dijimos que era la raíz de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es raíz de 2. Esa es la distancia al origen, justamente, ¿sí? Entonces, la distancia al origen es raíz de 2. Y ahora lo que queremos hallar es el ángulo, ¿sí? Bueno, para el ángulo entonces usamos esta expresión, ¿sí? O sea, tangente de θ es menos 1 sobre menos 1. Y fíjense, háganlo en la calculadora. ¿Cuánto da el arcotangente de 1? ¿Qué les dice la calculadora? Pi sobre 4. Pi sobre 4. Bien. ¿A alguno le da 45? Si a alguno le da 45, ya ahora mismo agarran la calculadora y la ponen en radianes, ¿sí? Si no saben hacer eso, búsquenlo, ¿sí? No pongan la calculadora en grados ni en gradianes, pónganla en radianes, ¿sí? Pongan en radianes la calculadora, porque después van a hacer cualquier cosa, ¿sí? Nosotros trabajamos con radianes. Bien. Entonces, sí, porque los grados, a ver, se tienen que saber, pi sobre 6, pi sobre 3, pi sobre 4, esos ángulos ya los tienen que conocer, ¿sí? Se los van a usar. Entonces, si hacen esto, el arcotangente les da pi sobre 4, ¿sí? O sea, recuerden, el arcotangente es una función, y es una función que nos devuelve los valores entre menos pi y pi. ¿Sí? El arcotangente nos devuelve estos ángulos, ¿sí? De menos pi a pi. ¿Por qué? Porque así está definida la función arcotangente, ¿no? La función arcotangente, no sé si alguna vez, si lo hicimos ya el grafiquito, ¿sí? La pinta, ¿sí? De menos pi a pi nos devuelve los valores, ¿sí? Sí, no voy a... De menos pi sobre 2 a pi sobre 2, perdón. Hoy vengo mal, así que avísenme cuando digo pavada. De menos pi sobre 2 a pi sobre 2 nos devuelve los valores, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto justamente? Y bueno, porque nos está devolviendo los valores de un semiplano nada más, ¿sí? Entonces, ojo cuando hacen esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí dejan pero resulta que este es el ángulo que está acá, que necesitamos. No, ¿cierto? No es el ángulo que necesitamos. El θ1 es el que devolvió ese pi sobre 4, es este ángulo, pero nosotros necesitamos todo que está acá, ¿sí? Todo que está acá. Entonces acá es cuando es importante saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando usamos la calculadora. El ángulo que necesitamos, ¿sí? Es el de 5/4 de pi. Que la tangente de 5/4 de pi también da 1, ¿sí? Porque es la pendiente justamente de esta recta. La pendiente de esta recta es 1, ¿sí? Pero los ángulos cuya tangente es 1 son pi sobre 4 y pi sobre 4 más pi, ¿sí? ¿De dónde sale ese? Es de pi sobre 4 más pi, ¿no? Fíjense porque es la continuación, entonces es este ángulo que estaba acá, que era pi sobre 4,
más todo este ángulo, que obviamente es pi, ¿no? Es 180 grados. Entonces, de ahí sale el 5/4, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtiene el ángulo? Es sumándole pi, ¿sí? Sumándole pi cuando usan la tangente. Mirá. Entonces, este es el ángulo verdadero, el que necesitábamos, ¿sí? Entonces, por eso no nos tenemos que quedar con lo que nos dice la calculadora, tenemos que saber lo que está haciendo y qué es lo que está haciendo la calculadora, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que nos está diciendo la calculadora. Entonces, ojo que la función arcotangente nos devuelve cuando los x son positivos, es en mi plano derecho, y nosotros necesitamos todo el plano. Y eso viene justamente de los signos estos, ¿sí? Por culpa de estos signos. Dos eran negativos, nos quedó positivo y nos fue el primer cuadrante, el tercer cuadrante. Como un costadito, ¿sí? Si usan algún lenguaje algún programa de cómputo, de cálculo numérico, también existe una función, en general en todos, arcotangente 2, que recibe los dos parámetros, así digamos, x e y, ¿no? No recibe la división, ¿sí? No recibe la división, sino recibe los dos parámetros, y ahí sí, el arcotangente este devuelve entre menos pi y pi. Es una función de dos variables, digamos. Bueno, esto se los cuento por si alguno agarró algún programita de matemática. Con esta función ya se sacan la ambigüedad de encima. Pero bueno, como estamos usando la calculadora, tengan en cuenta esto, ¿sí? Tienen que ver bien, por eso hay que hacer los gráficos también, ¿no? Sirve el grafiquito para darse cuenta de estas cosas. Bueno, ¿está claro entonces toda la ambigüedad? ¿Sí? Ojo, y tengan cuidado entonces cuando usan esto. Bien. Entonces veamos algunas ecuaciones, sí, bueno, cómo transformar ecuaciones polares en cartesianas y viceversa, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos esta curva, una circunferencia, ¿sí? Es una circunferencia, la ecuación es esta que está acá, x cuadrado más y cuadrado igual a b cuadrado, es una circunferencia centrada en el origen de radio a, ¿sí? Entonces, la idea de estas coordenadas polares es cuando tenemos esta simetría circular, ¿sí? Ahí es cuando son útiles. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, fíjense, tenemos esta circunferencia. ¿La idea cuál es? Bueno, para pasar a coordenadas polares, acá esta ecuación está en x e y, la idea es pasarla a r y θ. La idea es esta, ese es el cambio de variable. Estaba todo en x e y, ahora lo queremos pasar a r y θ, ¿sí? Entonces, esta ya la sabemos cuál era la ecuación, pero vamos a mostrar que a partir de la ecuación en cartesianas podemos hallarla en coordenadas polares. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para pasar de cartesianas a polares? Bueno, donde dice x reemplazamos por r coseno, ¿sí? X es r coseno de θ, y donde dice y reemplazamos por r seno de θ. ¿Sí? Esa era la relación entre las coordenadas cartesianas y polares. Entonces, donde dice x ponemos r coseno, que queda r cuadrado coseno cuadrado de θ, y donde dice y reemplazamos por r seno y queda r cuadrado seno cuadrado de θ, igual a cuadrado. El a es una constante, es el radio. Bien, y ahora fíjense acá podemos sacar factor común r cuadrado, ¿sí? Podemos sacar factor común, y nos quedó coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, esto vale 1, ¿sí? O sea que nos queda que r al cuadrado es al cuadrado, y como r es positivo, ¿sí? Es una distancia, r igual a. ¿Sí? O sea que la ecuación de esta circunferencia en coordenadas polares es r igual a acá. Y acá de vuelta está implícito que esto es para todo θ, ¿sí? O sea, θ entre 0 y 2π, ¿sí? El rango de θ. ¿Sí? Acá si quieren pueden dejarlo abierto para hacerlo técnicamente correcto. Que era la ecuación obvia que esperábamos, ¿no? Que todos los puntos, las circunferencias son todos los puntos cuya distancia del origen es la misma, en este caso A. Veamos otro caso, ¿sí? Veamos otro caso. Esta recta horizontal, igual a 4. Y alguno puede decir, pero de eso no tiene simetría circular, ¿para qué corno quiero hacerlo a coordenadas polares? Bueno, hay veces que va a ser útil, ¿sí? Si tenemos cosas que tienen simetrías polares, y bueno, pues quedó una recta, por ahí es más fácil pasar todo a polares, trabajar con eso, que trabajar todo en cartesiano. Bueno, ahí ya entra un juego de un balance a ver qué es lo que conviene. Pero puede ser que tengamos que pasar, ¿sí? Y veamos entonces esta recta, cómo quedaría.
Entonces, ¿cómo queda? ¿Qué es lo que hay que hacer? De vuelta. X R coseno de tita y R seno de tita. ¿Sí? Hay que reemplazar y llegar a la ecuación que tenga R y tita. Ya no aparezcan más ni X ni Y. Entonces, si S es igual a 4, reemplazamos ahí por R seno de tita y ya está. Esta es la ecuación, ¿sí? R por seno de tita igual a 4. Si acá, si quieren, pueden, sí, que en general en los ejercicios van a necesitar eso, pueden despejar el R, y decir que R es 4 sobre seno de tita. Y a ver, ¿tiene sentido? A ver, bueno, fíjense. El R es la distancia al origen, ¿no? Entonces, cuando estamos por acá, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? A ver, el tita vale pi sobre 2, en este caso, ¿sí? Bueno, el seno de pi sobre 2 justamente es 1, ahí el R vale 4, claro, está bien. Y fíjense, a medida que el tita va acercándose, ¿sí? Acá el tita va acercándose a 0, o lo podemos hacer para el otro lado, ¿sí? Que va acercándose a pi. El seno a medida que tiende a 0, ¿sí? Cuando el ángulo tiende a 0, perdón, el seno de ese ángulo va tendiendo a infinito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces la distancia, ¿sí? Si fijamos cómo se mira esta ecuación. Bueno, si fijamos un ángulo, ¿sí? Entonces fijemos un ángulo, por ejemplo fijamos este ángulo, nos da toda esta semirrecta, ¿sí? Este ángulo que pónganse que es pi sobre 4. Sobre esta semirrecta tomamos la distancia 4 dividido el seno de pi sobre 4. ¿Sí? Eso nos va a dar este punto. ¿Sí? Entonces este punto pertenece a la recta, eso quiere decir esto, ¿no? Podemos tomar otro ángulo, este que está acá, calculamos el R, esta distancia, nos va a dar esto, más chiquita. ¿Sí? Así a medida que nos alejamos. Y a medida que nos vamos yendo para el otro lado, nos va a quedar la distancia cada vez más grande. En el límite, ¿no? Nos va a dar el seno de 0, que es 0, nos va a dar infinito, ¿no? Que sería que va todo para allá. Entonces, a medida que... ¿Cuál es la diferencia con el de arriba? El de arriba, a medida que movíamos el ángulo, el R era siempre el mismo. Ahora movemos el ángulo, ¿sí? Movemos el ángulo y nos va cambiando el R, ¿sí? O sea que la distancia del origen depende del ángulo, básicamente. Eso es lo que estamos diciendo. Y nos queda formada esta recta. Fíjese algo interesante, ¿no? Que dijimos. ¿Y qué pasa va de 0 a 2pi el ángulo? Entonces, ¿qué pasa de este lado? ¿Qué pasa de este otro lado? ¿Por qué no dibujamos nada acá? ¿No? ¿Por qué de este lado no dibujamos nada? ¿Sí? Supóngase que tomamos. Porque en esa dirección nunca se va a cruzar con la recta. 3 medios de pi. Pero puedo evaluar esto, ¿no? En 3 medios de pi. Ah, sí, pero en esa dirección nunca se va a cruzar con esa recta. Pero la recta, ¿por qué? Pero yo estoy hallando la recta, no sé si tengo la recta o no. Yo estoy evaluando, estamos evaluando esta ecuación, ¿no? Que dijimos, para poder dibujar... Va a convertir en negativo. Ahí está, ¿no? Va a tener un radio negativo. Cuando evaluamos esto en nuestros ángulos de acá abajo, ¿sí? Entre pi y 2pi, el seno, acuérdense, el seno es esta coordenada, ¿no? La coordenada de ni, ¿no? Cuando hacen los triangulitos, ¿no? De triangulitos. El seno es esta coordenada. Entonces, cuando estamos acá abajo, ¿sí? Justamente ese seno es negativo, ¿no? O también pueden graficar la función seno, es así, ¿no? Entre 0 y pi, entre pi y 2pi, el seno es negativo. Entonces, como el seno es negativo, el R no tiene negativo. Bueno, eso no tiene sentido. El R es positivo, justamente. ¿Sí? Entonces, esta ecuación vale, ¿sí? Vale para los titas entre 0 y pi. Nada más que ahí. Entre pi y 2pi no está definido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el R tiene que ser positivo, justamente. Entonces, por eso, abajo no hay nada. ¿Sí? Hagamos otra más. Un poquito más difícil. A ver, ahora tenemos una circunferencia descentrada. ¿Sí? Es x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4. Entonces está descentrada, pero pasa por el origen la circunferencia. ¿Sí? Es de radio 2, pero está descentrada en 2 en y. Entonces la idea es hallar la ecuación de esta circunferencia en coordenadas polares. Entonces la idea es hallar una ecuación donde en vez de aparezca x e y, aparezca r y tita. ¿Cómo hacemos?
reemplazamos a x por r coseno de tita y ahí por r seno de tita. Entonces, acá nos va a quedar r cuadrado coseno cuadrado más r seno de tita menos 2, todo al cuadrado, igual a 4. Y reemplazamos cada cosa, el x, el y, por r coseno y r seno. Bien, y ahora, bueno, ahora trabajamos un poquito con esto. A ver, desarrollemos este cuadrado, ¿sí? Entonces nos va a quedar r cuadrado seno cuadrado de tita, menos 4r seno de tita, ¿sí? Más 4. Entonces fíjense acá que este 4 se va a ir con este, ¿sí? De esto que está acá, sacamos factor común r cuadrado, queda coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1, es lo que acabamos de hacer, y nos quedó r cuadrado menos 4r seno de tita igual a 0, ¿sí? Porque se cancelaron los 4. Ojo, cuando cancelan, ¿sí? Queda 0, no queda 1, ¿sí? Queda 0. ¿Y ahora qué podemos hacer? Bueno, de estas dos podemos sacar factor común r, ¿sí? Entonces de acá tenemos como dos ecuaciones. O r0, ¿sí? R igual a 0, que sería este punto. R igual a 0 sería un punto nada más. O r es igual a 4 seno de tita, ¿sí? Entonces ahí está de vuelta. R es 4 seno de tita, ¿sí? Y fíjense que el tita válido de vuelta es donde el seno sea positivo, ¿sí? Así que el tita va de 0 a pi, que tiene sentido, ¿sí? O se corresponde con la gráfica que tenemos acá, ¿no? Solo, ojo que es la circunferencia, ¿sí? Pero los titas se miden desde acá, ¿sí? No desde acá, no desde el centro de la circunferencia, ¿sí? Se miden desde el centro de coordenadas. Entonces, el tita se mide desde acá y va a ir desde 0 hasta pi, ¿sí? De la parte de abajo no hay nada. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Cuando la circunferencia está descentrada, ahí no va de 0 a 2 pi el ángulo. En este caso va de 0 a pi nada. Está, entonces, bueno, vean, fíjense, ¿para qué estamos haciendo esto? Bueno, fíjense que esta ecuación de una circunferencia descentrada, que por ahí en cartesiana es complicada, en coordenadas polares, bueno, no quedó una constante, ¿sí? Pero quedó algo sencillo, ¿sí? R igual a 4 seno de tita. Ahora vamos a hacer algún ejemplo. Bueno, ahora ya tenemos las curvas, pero en realidad lo que necesitamos nosotros es definir regiones, ¿sí? Definir regiones. Entonces, las regiones las vamos a tener en el sistema de coordenadas cartesiano, en general, ¿sí? Y la vamos a tener descritas en coordenadas cartesianas. Entonces la idea es pasarlo a polar, ¿sí? Entonces la idea es describir esto en coordenadas polares. Ya podemos empezar, ¿sí? En general la vamos a tener descrita en cartesianas, hay que pasarla a polares, ¿no? La forma, ¿sí? O el método de hacerlo es, bueno, tengo todas las curvas en cartesianas, pasamos esas curvas a polares, con lo que hicimos recién, ¿sí? De la manera que hicimos recién, o sea, x r coseno y r seno, y llegamos a la ecuación en polar. Entonces, una vez que tenemos las curvas, ahora hay que decidir, bueno, de todo ese plano, con qué región nos quedamos. Entonces, por ejemplo, acá nos quedamos con esta corona circular, ¿sí? Que es el espacio entre, bueno, perdón, la región entre estas dos circunferencias. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos ecuaciones de las dos circunferencias, ¿sí? Decir entonces entre qué varían los el r y el tita. Entonces, en este caso, ¿cómo es? Bueno, el r va a ir entre 2 y 4, ¿sí? Y el tita va a ir entre 0 y 2pi. Entonces, de esta manera queda definida esa corona circular, ¿sí? Es para todos los titas, ¿sí? Agarro el 0 y 2pi, el tita, listo. Entonces agarro uno por acá. ¿Y con qué parte me quedo de esa semirrecta? Bueno, con todos los r's o las distancias que están a 2 y 4 del origen, ¿sí? O sea, todos estos puntos. Como esto vale para todos los titas, ¿sí? O tita entre 0 y 2pi, son todos estos segmentos que cuando hacemos el barrido nos forman esta corona circular. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, justamente porque la ecuación de esta circunferencia es r igual a 2, esto ya lo podemos usar, ¿sí? La ecuación de esta otra circunferencia es r igual a 4, ¿sí? Y el tita da toda la vuelta, de 0 a 2pi, no está restringido el tita. Y fíjense que acá podemos ver el plano
polar, ¿sí? O sea, cómo varían las coordenadas, ¿sí? Podemos hacer tomar a r y θ como coordenadas ortogonales. Entonces, en un eje poner el r, en otro eje poner el θ, ¿sí? Y fíjense que, entonces, esta región, que era esta corona circular, ¿sí? Acá está descrita en coordenadas cartesianas, x e y, ¿sí? Si la describimos de esa manera, esta región es una porquería de escribirla, ¿sí? Entonces fíjense, acá lo que hicimos fue esta misma región describirla con otras variables, r y θ, ¿sí? Entonces acá está el cambio de variables, ¿sí? Acá es lo que estaba la transformación de la región, ¿sí? A través de una transformación, ¿cuál? Esta de coordenadas polares, ¿sí? Como pasar de x a r, de x e y a r y θ. Acá está la transformación de la que hablábamos la clase pasada. Justamente lo que hicimos fue transformar esta región, que fíjense esta corona circular, en un rectangulito, ¿sí? Entonces fíjense que este rectangulito es mucho más fácil para trabajar. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer esto, ¿sí? Pero para que lo vayan teniendo en la cabeza, ¿sí? Para que lo vayan mirando, que si describimos dónde se mueven r y θ, en este caso son todas constantes, es un rectángulo, ¿sí? Entonces esto es mucho más fácil de trabajar que esta corona circular, ¿sí? Si esta corona circular, por ejemplo, queremos, no sé, hallarle el área, esto va a haber que dividirlo, sí, decía de tipo 1, tipo 2, va a haber que dividirlo acá, porque cambia el techo del piso, aparte esos techos, estos pisos con las raíces van a quedar una cosa horrible, ¿sí? En cambio acá es un rectangulito, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer después en el ejemplo. Otro ejemplo más de región. Ahora fíjense que es como un pedacito de esa corona circular, ¿no? Entonces ahora el r de vuelta va entre 2 y 4, el r va a ir entre 2 y 4, pero de toda esa corona circular donde el θ iba entre 0 y 2pi, ahora nos quedamos nada más que entre pi sobre 6 y pi sobre 3, ¿sí? Este era 30 grados y 60 grados. Entonces ahora el θ también está restringido, Entonces también la región se transforma a un rectangulito ahora, ¿sí? Que es un pedazo del anterior, nada más. Bueno, estas son fáciles. Pero, ¿qué pasa algo más general? ¿Sí? Algo más general. Bueno, en algo más general podría ser una cosa así, justamente, como los casos que tuvimos antes. Donde el R ahora no sea constante, sino que ahora el R dependa del θ, ¿sí? O sea, depende de dónde estamos en el ángulo, el R va cambiando, ¿sí? Si estamos por acá vale esto, si estamos por acá vale un poco más, la distancia al origen va cambiando con el ángulo. Entonces en este caso, la región ahora quedaría descrita de esta manera: el R va a ir entre dos funciones de θ, ¿sí? Y el θ iría entre este ángulo θ1 y θ2, ¿sí? Depende de dónde va, puede ir de 0 a 2pi también, ¿sí? Da toda la vuelta. Pero en general va a ser una cosa así, ¿sí? El θ va a ser entre dos ángulos, después el R va a ir entre dos funciones de θ, justamente. ¿Sí? Entonces, si lo graficamos con los ejes ortogonales r θ, ¿sí? Nos quedaría una cosa así. Es una región de tipo 2 en este caso, ¿no? El θ va entre constantes, ¿sí? El θ va entre constantes y después el R va entre dos funciones de θ. Entonces esto, bueno, dependiendo cómo sea el caso, quizás sea más fácil que integrar esto con coordenadas cartesianas, ¿sí? En polares quizás sea más fácil. En general es porque en cartesianas van a ser muchas integrales seguramente. Si lo ven con cartesiana, esto va a haber que dividirlo, cambia mucho el techo del piso, ¿no? Acá esto nos está matando, estas vueltas que tiene acá, ahí nos matan, ¿sí? Bueno, entonces, ya sabemos las coordenadas polares, sabemos ecuaciones, sabemos regiones, entonces ahora vamos a ver cómo usamos esto con las integrales dobles, ¿sí? Entonces, la transformación que dijimos, ir a hallar x y en función de r y θ, esta es la transformación que vimos la vez pasada cuando vimos cambio de variables en integrales dobles. ¿Qué necesitamos para plantear
la integral, ¿sí? El cambio de variables es la integral. Bueno, necesitamos la transformación, bien, es esta, y de la transformación necesitamos el jacobiano. Entonces vamos a calcularlo. Fíjense que la transformación de cartesianas a polares es siempre esta, ¿sí? No cambia, es siempre esta, la misma. Entonces, si ahora calculamos el jacobiano, ya está, este es el que vamos a usar siempre, cuando pasemos de cartesianas a polares. Entonces, hay que calcular ese determinante de 2 por 2, ¿no? De vuelta, fíjense, entonces ahora las variables son, o este jacobiano, acuérdense que era la derivada del xy con respecto al r tita, ahora no hay u y b, ahora ya tienen un nombre, ¿sí? Como son las polares, que son especiales, ya tienen su nombre r y tita, pero sería esto, ¿no? Entonces ahora, acuérdense esto como era, acá ponemos la derivada de x con respecto a r, ¿sí? La primera con respecto a la primera, o cualquiera con cualquiera, digamos, pero después, una vez que fijamos la primera, la del costadito, tenía que variar una de las variables. Entonces, si acá ponemos la derivada de y con respecto a qué, bueno, con respecto a lo mismo, con respecto a r, ¿sí? Entonces, esta es la derivada de y con respecto a r. Acuérdense que estas dos las pueden cambiar, las diagonales las pueden cambiar. No hace falta acordarse nada de memoria. El que seguro que no puede ir acá es la derivada de y con respecto a tita, ¿sí? Ese no puede ir. Eso como reglita para que se lo acuerden si no se acuerdan. Y ahora, bueno, resolvemos este determinante, ¿sí? Vamos a ver quién es cada una de estas cosas. Entonces, la derivada de x con respecto a r es derivar esta expresión con respecto a r, eso da el coseno de tita, ¿sí? Hay que derivar con respecto a r, suponiendo que tita es constante, recuérdense de eso, la derivada parcial. Ahora es la derivada de y con respecto a r, eso es, perdón, miren, acá lo hice mal. Bueno, los cambié. Escribí una cosa y calculé otra. Bueno, perdón, quedó mal ahí la filmina. La derivada de x con respecto a tita sería esto, perdón por el error, y esto sería la derivada de y con respecto a r. Bueno, pero como les dije, daba lo mismo, ¿no? Nos va a dar lo mismo, pero para dejarlo bien. Entonces está la derivada de x con respecto a tita. La derivada de x con respecto a tita es derivar todo esto con respecto a tita, o sea que el r es constante, y la derivada del coseno es menos el seno, y por eso aparece menos r seno de tita. Bien, después acá es la derivada de y con respecto a r, entonces que es el seno de tita, y acá la derivada de y con respecto a tita, que es r, coseno es r, y la derivada del seno, que es el coseno. Entonces, ojo, de vuelta, ojo, los que están medio dormidos, esto era la derivada de y con respecto a r, y esto era la derivada de x con respecto a tita, ¿sí? Si no, no se corresponden estas cosas, no van a entenderlo. Bueno, y ahora que es el determinante, que era producto de las diagonales menos el producto de las otras dos diagonales, o sea, nos va a quedar r coseno cuadrado de tita menos r seno de tita, ¿sí? Al cuadrado, queda esto. De acá sacamos factor común r, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, y nos queda que el jacobiano es r, y que fíjense que, como es r, es siempre mayor o igual que 0. Así que no tenemos ni que tomar el módulo, porque el r siempre es mayor o igual que 0 cuando lo pongamos en integral. Entonces, esta integral que la teníamos en coordenadas cartesianas, ¿sí? X e y, pasando las coordenadas polares, es simplemente esto, es ahora esta integral era en el plano x y, ahora es en el plano ortogonal s r y tita, ¿sí? O sea, entre qué varían r y tita. La función la reemplazamos por r y tita, como xr coseno de tita, r seno de tita, ¿sí? Y aparece el módulo de jacobiano, que es r directamente, pues positivo, y el diferencial de área r y tita, ¿sí? Entonces esto es aplicar directamente lo que vimos la clase pasada. Bueno, entonces veamos un par de ejemplos. Veamos un par de ejemplos cómo usar esto. Entonces, por ejemplo, queremos calcular el volumen del sólido limitado por esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver si empezaron a ver el taller de geometría. Esto es un paraboloide, ¿sí? Es un paraboloide que apunta hacia arriba, ¿sí? Z es igual a x cuadrado más y cuadrado, o sea, cuando x e y crecen, z crece mucho, o sea que apunta hacia arriba, tiene el vértice en el origen, ¿sí? Esto es un sólido que está limitado por esta superficie, acuérdense que estamos en el espacio, esto es una superficie, y este otro es
otro paraboloide, pero este apunta hacia abajo, ¿sí? Si acá despejan z, es 8 menos x cuadrado menos y cuadrado, o sea que apunta hacia abajo. Entonces tenemos este paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado, y este otro paraboloide, que es z igual a 8 menos x cuadrado menos y cuadrado. La intersección de estos dos, lo que quedó encerrado entre estos, ¿sí? Que es esto que está acá, nos da el sólido. La intersección de estos dos, fíjense que si hacen la intersección podemos reemplazar x cuadrado más y cuadrado por z acá, nos queda que 2z es igual a 8, o sea z es igual a 4. Se intersectan en el plano z igual a 4 y, déjenme acá, esto es el sólido que nos quedó, en z igual a 4 se intersectan, si ese plano, y fíjense cuando reemplazamos en alguno de estos por z igual a 4, nos va a quedar que la curva esa, o sea, cómo se intersectan, es en esta circunferencia, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Se entendió dónde salió esto? ¿Sí? Si no, lo repetimos. Es hacer la intersección de estas dos superficies. ¿Sí? Entonces, cuando hace la intersección, nos queda que es el z igual a 4 y x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí? Es esta circunferencia que está acá. La proyección en el plano XY es esta circunferencia que está acá abajo en negro, ¿sí? Esta es la proyección de los límites de nuestro sólido en el plano XY. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, porque justamente acuérdense como hicimos en la clase anterior, ¿no? Para calcular volúmenes de sólidos. Lo que hacíamos era agarrar toda la extensión máxima de nuestro sólido y proyectarla sobre algún plano. En este caso la proyectamos sobre el plano XY. Y esa es la región de integración. ¿Sí? Esa es la región de integración. Acuérdense, es la sombra de nuestro sólido en el plano XY. Esa es la región de integración. ¿Sí? Para eso hacemos la intersección esta, para ver hasta dónde llega nuestro sólido. En este caso hubo que hacerla, ¿sí? No hubo otros que nos cortaran como algunos ejemplos que hicimos antes. En este caso tuvimos que hallarla nosotros, esta intersección. Entonces, de vuelta para el que por ahí se perdió de dónde salió esto, ¿sí? El sólido va hasta la intersección de las dos superficies. ¿Cómo se hace una intersección? Es igualar estas dos cosas. Entonces, podemos hacerlo de varias formas. Una forma es decir, bueno, reemplazamos x cuadrado más y cuadrado por z en esta ecuación, ¿sí? Entonces va a quedar z igual a 8 menos z, ¿sí? Entonces 2z es igual a 8, o sea que z es igual a 4. Entonces, ¿qué quiere decir z es igual a 4? Que se cortan en el plano z igual a 4. ¿Pero cómo? Bueno, entonces ahora reemplazamos en alguna de las dos, ¿sí? Por z igual a 4. Por ejemplo en esta, y de ahí obtenemos que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Fíjense que si lo reemplazan en la otra, también cuando reemplazan por z igual a 4, el 8 pasa para el otro lado, queda que x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Obviamente tiene que dar lo mismo porque es la intersección. Entonces, se intersectan en esta curva. ¿Sí? Esta es una curva que está dada por estas dos ecuaciones. X cuadrado más y cuadrado igual a 4 y z igual a 4. Esta es la intersección, ¿sí? Esta es la intersección. Que es esta curva que está acá. ¿Sí? Esta curva está descrita por estas dos. Con z igual a 4 no alcanza, porque z igual a 4, ¿quién es? Z igual a 4 es todo el plano, ¿sí? Y no se intersectan en todo el plano las dos superficies, justamente. De todo ese plano nos quedamos nada más con esta circunferencia. Y yo les hago una pregunta. ¿Con esta alcanza x cuadrado más y al cuadrado igual a 4? ¿Qué es x cuadrado más y al cuadrado igual a 4? ¿Qué cosa es x cuadrado más y al cuadrado igual a 4? Ojo, que no es una circunferencia, ¿sí? Porque estamos en el espacio, justamente. Entonces eso es un cilindro, ¿sí? Como bien dijo Alexis, es un cilindro. ¿Por qué? Porque no tiene z, ¿sí? Entonces, al ponerle z igual a 4, ahí sí queda la circunferencia en el plano 4. ¿Sí? Si le pusiéramos z igual a 0, sería la circunferencia en el plano XY. ¿Sí? Vayan, yo sé que por ahí alguno lo confunde esto, pero vayan teniendo en la cabeza que hay que acostumbrarse a estas cosas. ¿Sí? Hay que ser precisos. Con x cuadrado más y cuadrado igual a 4 no alcanza, eso es todo el cilindro, que tampoco se corta en todo el cilindro. Se corta en la parte del cilindro que está en el plano z igual a 4. Entonces, para describir la curva esta, ¿sí? Donde se intersectan necesitamos las dos cosas. En realidad, ¿sí? Lo que estamos haciendo es reemplazando
la curva la podríamos definir como que es z igual a 8 menos x cuadrado menos y al cuadrado y z igual a x cuadrado más y al cuadrado. Esto también define la curva justamente, la intersección de estas dos cosas. Lo que estamos haciendo es reemplazando cómo definimos la curva. Como es la intersección de estas dos superficies o como la intersección de estas dos superficies. ¿Sí? Un plano y un cilindro, que es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Bueno, porque ya esto nos marca la proyección justamente, ¿sí? Ahora esta depende nada más de x y esta de z nada más. Entonces eso permite ver justamente la proyección. Acá no tenemos el z, entonces nos permite ver la proyección. ¿Sí? Entonces vayan teniendo estas cosas en la cabeza, ¿sí? Espero que hayan entendido algo, aunque sea. Ahí cuando hagan los ejercicios lo van a terminar de manejar a esto. Pero bueno, ya lo empezaron a manejar con los ejercicios que se hicieron de volumen, ¿no? Que me imagino que ya estarán terminando con esos ejercicios de aplicación de volumen, cálculo de volúmenes de sólidos. Entonces, tenemos la proyección. Esta es la región XY. Y acá viene la clave. ¿Sí? Acá viene la clave. Es decir, fíjate, ahora tengo esto. Entonces ahora tendría que plantear la integral de, sobre esta región, techo menos piso, ¿no es cierto? Para que vea el volumen del sólido. Pero antes de hacer eso digo, pero fíjate que esta región tiene simetría circular, es un círculo esta región, ¿sí? Es un círculo. Entonces quizás sería conveniente hacer un cambio de variable a polar, ¿sí? Y lo va a hacer, obviamente. No sé si hicieron alguno, no me acuerdo si había alguno en la guía ahora de este tipo, hacerlo con coordenadas cartesianas. Yo creo que sí. Si lo hacen en cartesianas va a ser medio molesto. Entonces conviene hacerlo directamente en coordenadas polares. Entonces, ¿la región quién es? ¿Sí? Si la describimos en cartesiana. Bueno, son todos los x tales que x cuadrado más y cuadrado sean menor o igual que 4. A ver si lo tengo acá. No. Fíjense, vamos a escribirlo, ¿sí? Vamos a escribirlo para escribirlo alguna vez. No sé, por ahí sé si después en el ejemplo lo tenía, pero no sé qué. Pero vamos a escribirlo para que vean si esto lo tuviéramos que hacer en coordenadas cartesianas, ¿sí? Que no lo vamos a hacer. ¿Cómo tendríamos que decir? Bueno, tendríamos que decir entre qué va x, ¿no? Y después entre qué va y. Bueno, acá esta es de tipo 1 y tipo 2, y da lo mismo hacerla de cualquier manera, entonces, ¿qué tendría que ser? Bueno, el x iría desde este punto hasta este punto, o sea, desde menos 2 a 2, y después el y entre qué y qué iría. Porque sería esto, ¿no? Pero bueno, a ver. ¿Entre qué y qué va? Va entre la circunferencia y la circunferencia. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Quién se acuerda de esto? A ver. ¿Cómo es partirla en 2? ¿Desde menos 2 a 0 y de 0 a 2? Ok. Despejamos sí y qué. Ojo que esto es importante, ¿sí? Claro, ojo con esto, ¿no? Ya lo habíamos charlado esto, pero por ahí para el que está todavía en Babia, cuando despejamos y de acá, esto, ¿sí? Va a ser 4 menos x al cuadrado, pasamos la raíz, pero esto es más y menos la raíz, ¿sí? El módulo de y es la raíz. Entonces, hay que tener en cuenta las dos justamente. Estas serán justamente las dos ramas de la circunferencia. La que está arriba, cuando y son positivos, es más la raíz de 4 menos x al cuadrado, y cuando la que está por abajo es menos la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces recuerden esto, ¿sí? Vamos a poner igual. Recuerden esto. Por las dudas lo comento para el que todavía está ahí luchando con estas cosas, ¿sí? Entonces el i va a ir desde la raíz negativa hasta la raíz positiva. Entonces le iban menos la raíz de 4 menos x cuadrado a más la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces la región tendría que describirse con estas cosas. Y esto es lo que iban en los límites de la integral. Entonces, fíjense que esto está medio feo, ¿no? Cuando tengan que hacer la raíz de 4 menos x cuadrado, quizás no, quizás sí, vamos a ver, después depende del ejercicio, ¿sí? Esto puede quedar una porquería para integrar o no, ¿sí? Por ahí les quedan esas integrales que nunca les gustan de la raíz de 4 menos x cuadrado, donde tienen que usar la sustitución, ¿sí? De x es
en este caso 2 coseno de tita, 2 seno de tita, entonces uno trata de evitar eso, ¿sí? Entonces, para evitar estas raíces feas, ¿sí?, es que vamos a usar coordenadas polares. Entonces, lo que hay que hacer es esta integral, ¿sí? La integral cartesiana sería la integral sobre esta región de techo menos piso, ¿sí? El techo era este paraboloide, el piso es este otro paraboloide, ¿sí?, que sería este. Entonces, en los ejercicios vamos siempre a escribir esto, ¿sí? Esto aparte ya, esto es más puntual para el examen. Siempre escriban esto, ¿sí? La integral que uno calcula es el volumen en cartesiana, ¿sí? Entonces siempre describan la región de esta manera, no hace falta describirla completamente, es describirla de esta manera, para que quede claro quién es, ¿sí? Es cuadrado más cuadrado menor o igual que 4. Y planteen la integral en cartesiana, ¿sí? Así, de esta manera, sin definir los límites. Y ahora que tenemos esta integral en cartesiana y como la región es polar, tiene simetría circular, vamos a hacer el pasaje a coordenadas polares, ¿sí? Entonces ahora, acuérdense, para hacer el pasaje hay que definir la transformación y transformar la región, transformar la función que estamos integrando y transformar el diferencial. Vamos a hacer todo eso entonces. Esta es la región. La transformación entonces dijimos que vamos a usar es esta, de cartesianas a polares. XR coseno y R seno, y ya escribimos también el jacobiano, que es R, ¿sí? Porque ya está, de cartesianas a polares, el jacobiano ya lo dijimos, es R, no hace falta volver a calcular. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos describir esta región entonces en coordenadas polares, justamente, ¿sí? Esa región transformada. ¿Cómo es? Bueno, esta era fácil, ¿no? Esta era fácil, era el tita va de 0 a 2 pi, da toda la vuelta, ¿sí? Barremos toda la región. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ¿cómo lo vemos? En este caso es fácil, ¿sí? Pero la forma de verlo es así. Bueno, empezamos en 0, empezamos a barrer, ¿sí? ¿Cuándo empezamos con nuestra región? Bueno, empezamos en 0. Ya esta está como pegada, ¿no? La región está pegada, entonces empieza en 0. Y barremos región, hasta terminar, hasta salir de la región. Bueno, acá justo salimos en 2 pi, entonces el tita va de 0 a 2 pi, ¿sí? No se preocupen, ahora por ahí uno pregunta, uy, pero esto es menor estricto, ¿cómo es? Está 2 veces, bueno, es un punto nada más, ¿sí? El punto es de área 0, entonces no afecta, ¿sí? No va a afectar, para las funciones que trabajamos nosotros no va a afectar que esto sea menor igual. Técnicamente, sí, técnicamente esto tendría que ser de 0 a estrictamente menor que 2 pi, pero la integral igual varía hasta 2 pi, entonces no nos cambia. Si yo por si alguno se lo estaba pensando, se lo aclaro. No importa. Entonces tita va de 0 a 2 pi, y después para cada ángulo el R va desde 0, ¿sí? Acá de vuelta es donde empezamos, bueno, empezamos en 0 la región, hasta salir por esta curva. Esta curva era esta que está acá, o sea, el R igual a 2, ¿sí? Estas ya las ponemos directamente porque las conocemos, ¿sí? Esta es la ecuación de una circunferencia. Ahora vamos a hacer algo un poco más complicado en el próximo ejercicio. Entonces esta es la región, perfecto. Entonces, toda esta integral, ¿cómo la escribimos? Bueno, la escribimos el tita de 0 a 2 pi, ¿sí? Primero la región, el tita va de 0 a 2 pi, el R va de 0 a 2, la función que vamos a integrar, entonces, ¿cómo hacemos? Donde dice X ponemos R coseno, donde dice Y ponemos R seno. Pero fíjense, podemos aprovechar, ¿sí? En cartesiana, una más que podemos aprovechar es que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿sí? Entonces eso podemos aprovecharlo acá, fíjense. Esto es R cuadrado, esto que está acá si quieren lo podemos escribir así, también va a ser R cuadrado, o sea que todo queda 8 menos 2R cuadrado. ¿Me siguieron esto? ¿Se entendió dónde sale el 8 menos 2R cuadrado? ¿Sí? Es reemplazar, es hacer el cambio de variable de la función que estamos integrando, ¿sí? Acuérdense que la función que integramos es independiente de la región, ¿sí? Son dos cosas distintas. Bueno, ¿y ya está? ¿Con esto estamos? No. Ojo, ¿sí? Ahora obviamente van a decir todos que sí, que falta el jacobiano, ¿no? Que es R, ¿sí? Falta el jacobiano. Pero después en los exámenes se lo olvidan. Entonces, ojo, siempre que hacen una
transformación de variables, un cambio de variables, de cartesianas a polares en particular, va el jacobiano que es R, ¿sí? Pero siempre que hay un cambio de variables, aparece el jacobiano. No se lo olviden, ¿sí? Es un error muy común olvidarse de jacobiano. Entonces, todo este diferencial se transforma en jacobiano por el diferencial en R y θ. Entonces, fíjense que ahora, sí, a ver, el repetir del cambio a R, dale. Entonces, toda esta función que está acá, que depende de X e Y, hay que transformarla, ¿sí? Donde dice X hay que poner R coseno y donde dice Y hay que poner R seno. Bueno, eso lo pueden hacer, lo pueden hacer. Lo que dijimos es que en este caso en particular, ¿sí? Para este cambio de variables, tenemos esta igualdad también, ¿sí? Que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R al cuadrado. Esto sale porque el coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces quedaba esto ya lo hicimos en una anterior. Entonces esto quedaría 8 menos R al cuadrado menos R al cuadrado, ¿sí? Entonces queda 8 menos 2 veces R al cuadrado, ¿sí? No queda menos 8 porque sale de acá esta función. Entonces queda 8 menos 2 R al cuadrado. No sé si, Francisco, te contesté con eso, ¿no? No sé por qué pensaste que quedaba el menos 8. Si hay por otra razón. Si era 8 menos 2 R al cuadrado. Entonces de ahí sale pasar toda la función. Entonces algo importante, ¿sí? Una cosa importante, aprovecho, es que acá ya no puede aparecer X ni puede aparecer Y, ¿sí? Es el cambio de variable, los cambios que están haciendo ahora, los ejercicios que están haciendo, ¿sí? Es, todo lo de X e Y pasa a R y θ. No pueden estar más X e Y, ¿sí? Otro error muy común que vemos es que acá dejan algún X o Y y después lo sacan afuera de la integral como una constante y queda que el resultado depende de X y de Y, algo que no puede pasar. Esto tiene que dar un número de resultado, ¿sí? El resultado es un número, es el volumen del sólido. Bueno, entonces fíjense que ahora esta integral es mucho más fácil que la original, ¿sí? La original en realidad quizás la dificultad no estaba tanto en la función integral, sino en los límites de esta integral, ¿sí? Los límites de esta integral eran esas raíces horribles y mejor evitarlo. Entonces la integral es fácil, ¿sí? La primitiva es 4R cuadrado, no sé si me lo recuerdo, esta es hacer la cuenta, se las dejo acá escrita para que la tengan, pero da 16pi. Entonces una cosa a fijarse, como siempre decimos, estamos calculando el volumen del sólido, tiene que dar positivo, ¿sí? Entonces, está bien, nos dio 16pi, es positivo. ¿Está bien que dé 16pi? No sé. Por lo menos da positivo. Eso es todo lo que puedo decir, ¿sí? Por ahora. Si da negativo es porque planteamos algo mal, ¿sí? O pusimos el piso del techo al revés, ¿no? Y lo restamos al revés. O, bueno, lo describimos mal esta región, quizás. O calculamos mal la intersección, ¿sí? Tenemos mal la región. Eso también es un error común, ¿no? Si calculamos, perdón, vuelvo para atrás. Si calculan mal esta región, esta intersección, ¿sí? Si les da más grande o más chico, bueno, eso puede cambiar el valor de la integral, ¿sí? Bueno, ¿se entendió entonces cómo trabajar con esto? De vuelta. En lo que concierne al cambio variable o a la integral en sí, eso es como lo veníamos haciendo antes, ¿sí? ¿Dónde está de vuelta la dificultad? Bueno, ahora la dificultad va a estar en describir el sólido, justamente darse cuenta que tiene simetría circular. Y bueno, dependiendo de la región, por ahí sea describir esa región en coordenadas polares, ¿sí? Pero básicamente siempre es lo mismo describir el sólido en el espacio y poder decidir quién es la región de integración, ¿sí? A ver, acá Iñaki, ¿qué pasa el jacobiano? A ver, acá está el jacobiano, ¿no? R. No sé, no entiendo la pregunta, Iñaki, ¿qué pasa con el jacobiano? Acá está el jacobiano. Este R es el jacobiano, sí, claro que sí, como en la filmina anterior. Hicimos este pasaje, perdón, voy para atrás. El diferencial. A ver.
Esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? La función la pasamos toda a r y tita, y acá está el jacobiano, ¿sí? Que era el diferencial. Entonces, acá lo planteamos en cartesianas, ¿sí? Acá este diferencial es el de cartesianas. Cuando lo pasamos a polares aparece justamente, acá aparece, ¿sí? El r por diferencial de r diferencial de tita. Bien. ¿Alguna otra duda de esto? Si no, pasamos a un ejercicio más. Bueno. Otro, ¿sí? Otra aplicación. Calcular área de regiones, ¿sí? Que también vimos la vez pasada. Entonces ahora es calcular el área de esta región, limitada por x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Esto qué es? Ahora. ¿Qué cosa es x cuadrado más y cuadrado igual a 1? Un cilindro de radio 1 en el espacio. A ver, no es un cilindro, ¿no? Lo pregunté a propósito justamente. Ahora, ¿dónde estamos trabajando? Fíjense, es integral doble, pero ahora estamos en el plano, ¿sí? Porque es el área de una región. Entonces ahora no estamos en el espacio, ¿sí? Entonces por eso lo pregunté medio a propósito. Ahora estamos en el plano. Todo depende de para qué estemos usando, ¿sí? De la aplicación. Entonces antes estábamos calculando el volumen de un sólido, estábamos en el espacio. Ahora es el área de una región, estamos en el plano. Entonces es una circunferencia, ¿sí? Nada, es para que tengan cuidado, nada más. Entonces esta circunferencia, que es esta, la circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Después tenemos y igual a 2, que es esta recta que está acá arriba. Después tenemos igual a la raíz de 3 por x, es una recta con esta pendiente, ¿sí? Sigue para todos lados, ¿no? Sigue para todos lados. Y igual a menos la raíz de 3 por x, que es esta otra recta de pendiente negativa. Y esta es la región limitada por todo esto, o sea, encerrada por todas estas curvas, ¿sí? Ahora acá tenemos, voy a seguir las rectas para que vean un poquito, ¿sí? ¿Cuál es la región? ¿Sí? Porque acá hay varias regiones encerradas, ¿no? Bueno, podría ser esta, podría ser esta, podría ser esta, podría ser esta, ¿sí? O podría ser esta. Ahora, la que está encerrada por las 4 curvas justamente es nada más que la de acá arriba. Si estás de acá abajo no tiene nada que ver con la curva igual a 2. Entonces para eso no te la damos, ¿sí? Entonces ahí es un poquito que tengan cuidado cuando deciden cuál es la región limitada, que todas las curvas que les damos participen, digamos, ¿sí? Entonces la región encerrada es esta que está acá, ¿sí? Bueno, ¿podríamos calcular el área de esta región? Sí, con coordenadas cartesianas lo podríamos hacer sin ningún problema, ¿no? Podríamos dividir acá, por ahí queda una porquería porque es sobre todo por este piso. Pero bueno, como estamos viendo coordenadas polares, hagámoslo con coordenadas polares. Si hagamos coordenadas polares, entonces siempre planteemos qué es lo que queremos calcular, ¿sí? Y en cartesiana justamente es el área de esta región, es esta integral. ¿Sí? Acuérdense que era iniciar la integral doble sobre la región de la función 1. ¿Sí? Cuando integramos esto nos devuelve el área de la región. Bien, entonces, la idea de hacerlo en coordenadas polares, tenemos que pasar todas estas curvas a polares, ¿sí? Entonces, empecemos con esta semirrecta. Esta semirrecta, entonces, era con algún ángulo, ¿no? Entonces, igual a raíz de 3 por x. ¿Cómo lo pasamos a polares? Bueno, hay que reemplazar donde dice y por r seno de tita, donde dice x r coseno de tita. Nos queda esto que está acá. De ahí podemos cancelar el r, ¿sí? Esto es para los r positivos. Y nos queda seno de tita sobre coseno de tita igual a raíz de 3, o sea, tangente de tita igual a raíz de 3. De acá tenemos que tita, ¿sí? Es pi sobre 3. ¿Sí? Cuando hacemos la calculadora nos va a dar pi sobre 3. Nosotros nos tenemos que fijar que sea este, ¿sí? Y que no sea el que estaba por acá abajo. Este está bien, es el que nos da la calculadora, es pi sobre 3, 60 grados. ¿Sí? Y también podemos ver en el grafiquito, si hacemos bien el grafiquito, podemos ver si está bien. Era pi sobre 3, pi sobre 6, está bien, es 60 grados. ¿Sí? Nos da como más, el de 30 estaría por acá abajo. Entonces el grafiquito también ayuda a verificar esto. ¿Por qué? Porque si acá lo despejaron mal, la tangente, en vez de seno sobre coseno, pusieron coseno sobre 0, y esto en vez de ser raíz de 3,
les quedó 1 sobre raíz de 3, les hubiera dado pi sobre 6 y estaba mal. Y bueno, capaz que con el gráfico se dan cuenta, si les da 30, no puede ser 30, me tiene que dar más arriba, me tiene que dar 60 por lo menos. Entonces, bueno, todas estas cositas son las cositas que van a ir adquiriendo a medida que hagan los ejercicios, ¿sí? Bien, entonces esta es la ecuación de esta semirrecta, justamente. Pi sobre 3. Bien. Ahora hagamos la otra curva, esta otra semirrecta que está acá. Esa es igual a menos raíz de 3. De vuelta, reemplazamos a y por r seno, a x por r coseno. Eso queda que tangente de tita es menos raíz de 3. Si acá lo meten en la calculadora, ¿qué les va a dar? Háganlo para darse cuenta, ¿sí? Háganlo ahora y no el día del examen. Háganlo ahora. Fíjense, cuando hagan la arcotangente de menos raíz de 3, les va a dar menos pi sobre 3, ¿sí? De acá, la calculadora les va a dar que el tita es menos pi sobre 3, ¿sí? Menos pi sobre 3 es este ángulo que está acá abajo. Menos pi sobre 3 es este ángulo que está acá abajo. No es el que necesitamos, ¿sí? No es el que necesitamos. Entonces, ustedes son los que tienen que poder transformar esa información que les da la calculadora en lo que necesitan. Para eso hay que sumarle pi. Si hacemos pi menos pi sobre 3 es 2/3 de pi, que es el ángulo que necesitamos, ¿sí? Es este ángulo que necesitamos, que es 120 grados. ¿Sí? Está entonces, ¿no? Acá, fíjense, apareció lo que habíamos hablado de la ambigüedad, justamente. ¿Sí? El ángulo que necesitamos es 2/3 de pi. Hay que saber lo que estamos haciendo. Esta es la ecuación entonces de esa otra semirrecta. ¿Qué más? Ahora, eso nos va a dar los titas, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, lo hacemos al mismo tiempo todo. Estas dos ecuaciones de los titas, ¿sí? Estas dos ecuaciones de los titas, lo que nos dice entonces es que nuestra región está entre ese tita 1 y ese tita 2, ¿sí? Estos son los límites para justamente la variable tita, ¿sí? El ángulo. Que como lo hicimos entonces, empezamos en 0 en el eje polar y empezamos a barrer. Acá no hay nada, no hay región, ¿sí? Cuando estamos por acá no hay región, hasta que nos chocamos con la primera semirrecta esa, que era el tita 1. Acá hay todo región, hasta que salimos por tita 2. Y después no hay nada. Entonces estos van a ser los límites para el tita. Y entre esos titas, ahora lo que hay que ver es entre qué y qué va el r, ¿sí? El r, para medir el r, me fui para el otro lado, perdón. Tiramos una semirrecta desde el origen hacia afuera, ¿sí? Tiramos esa semirrecta y vemos, empezamos a aumentar la distancia. Entramos a la región por la circunferencia y salimos de la región por la recta, ¿sí? Entonces, el R va a ir entre estas dos curvas. Entonces ahora necesitamos la ecuación de esas dos curvas, ¿sí? La circunferencia y la recta. La circunferencia entonces es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, esta era fácil, era R igual a 1, ¿sí? Entonces vamos a ir desde ese 1 hasta ¿dónde? Hasta la ecuación de la recta. Bueno, esta era igual a 2. Entonces, ¿se acuerdan de esta igual a 2? Esta era reemplazar ahí por R seno de tita y de acá despejamos el R. ¿Sí? Lo que necesitamos justamente es el R. La distancia de origen depende del ángulo, justamente, ¿sí? Esta depende del ángulo. Entonces, ya con todo esto, podemos describir nuestra región en coordenadas polares, en R y tita. El tita va a ir entre dos constantes, pi sobre 3 y 2 pi sobre 3, y ahora el R va entre la circunferencia 1 y la recta, 2 sobre el seno de tita. Entonces, ojo acá, ¿sí? Para la recta no es entre 1 y 2, ¿sí? Ahora la recta depende de tita, tiene que ser 2 sobre el seno de tita la ecuación. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo hallamos todas estas ecuaciones y cómo pudimos definir la región? ¿Sí? Esta quizás sea lo complicado de este ejercicio, poder hacer esto. Entonces ya está, con esto ya estamos, ¿sí? Definimos la región. Ahora, ¿qué hay que plantear? Bueno, hay que plantear lo que queremos hallar. En este caso, el área de la región, ¿sí? Que es esta integral en cartesiana. Dijimos, bueno, en vez de calcular en cartesiano, calculamos en coordenadas polares. En vez de esa integral, entonces hay que calcular esta otra integral. Aparece la función pasada por coordenadas polares, es 1, sigue siendo 1, ¿sí? Y aparece el jacobiano. Y aparece ese R que es el jacobiano. No se olviden de eso.
Entonces los límites, ¿cómo nos quedan? Bueno, entre pi sobre 3 y 2 tercios de pi, y entre 1 y 2 sobre el seno de tita. ¿Sí? Y ahora es resolver esta integral doble. ¿Sí? Ahora es resolver la integral doble que vimos antes. Bueno, hagámoslo. Primero entonces integramos con respecto a r. Ojo, fíjense cómo pusimos los límites, ¿no? El de afuera es el que iba entre constantes, el tita. Y la integral de adentro, los límites son los de r, ¿sí? Que dependen de tita. Entonces tiene que ir así en cadena, ¿no? Si el r depende de tita, entonces primero integramos con respecto a r y al final con respecto a tita para que todo esto al final nos quede un número, ¿sí? Que es el área de la región. Entonces, la primitiva de r es r al cuadrado sobre 2, entre estas cosas, y nos queda esto. ¿Sí? Cuando reemplazamos por r al cuadrado queda 2 sobre el seno al cuadrado de tita menos 1/2. Y ahora hay que integrar esto con respecto a tita. ¿Sí? Ah, pero ¿quién era 2 sobre el seno al cuadrado de tita? Bueno, eso era la cosecante cuadrado, ¿no? Esto que está acá es 2 sobre la cosecante al cuadrado de... Ay, perdón. 2 por la cosecante al cuadrado. ¿Sí? 1 sobre el seno es la cosecante, acuérdense, entonces 2 sobre seno cuadrado es cosecante cuadrado. Y la integral, perdón, la primitiva de la cosecante cuadrado la conocíamos, era menos la cotangente. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hecho? Hicimos derivando la cotangente. Es menos la cotangente la integral de la cosecante cuadrado. Y esto hay que integrar entre estos valores, y cuando hagan eso les va a quedar 4 sobre raíz de 3 menos pi sobre 0. ¿Sí? Si se fijan, esto es positivo. ¿Sí? Meten en la calculadora y van a ver que esto es positivo. Este número es mayor, este es mayor que 1, este es menor que 1, así que esto es positivo. Qué bien, porque estamos calculando un área. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? ¿Se entendió? La dificultad entonces es pasar de cartesiana a polar. Eso es lo que hay que practicar. ¿Sí? Acá hicimos esto, quizás este que hicimos, el último, sea lo más complicado, quizás. ¿Sí? Donde aparecen, bueno, por ahí puede aparecer una circunferencia descentrada también, pero bueno, esos son los que van a hacer en la guía. ¿Estamos hasta acá?